Buenas tardes, hermanos, a todos los que se encuentran en audiencia. Vamos a comenzar con la enseñanza de las 2:30. Los dejo en compañía de nuestro hombre Heriberto. Mil gracias, mi hermano. Como les decía a mis hermanos aquí presentes, les ofrezco disculpas porque tengo un problemita un poco difícil de movilidad. No es que no me pueda mover, sino que tengo un problema en la espalda. Entonces, como en la clase de hebreo me muevo mucho para especificar muchas cosas, entonces por hoy nada más. Espero que ya no suceda la próxima vez. Vamos a hablar de algunos temas conexos con la parashá y ya de hoy en 8 retomamos la clase de hebreo. Por supuesto, a las 4:30 sí vamos a hacer la charla que teníamos preparada. Bien, es bueno que tengamos las Biblias ahí porque vamos a ver unas cosas muy interesantes. El capítulo 13 del libro de Vaikra, Levítico, trata de cuando una persona es pura, impura, etc. Vamos a leer desde el versículo 9 y vamos a encontrar unas cosas muy interesantes. Fíjense que estamos empezando con el libro de Vaikra, Levítico. Vamos a mirar el versículo 9 en adelante. Dice: si alguien tuviera la llaga de Zaraat, será traído al Cohen, al sacerdote, quien lo examinará. Si hubiere un tumor blanco en la piel y el pelo se hubiere tornado blanco y hubiere carne viva en el tumor, será Zaraat arraigada. Será declarado impuro por el sacerdote, que no lo recluirá porque es impuro. Atención, aquí viene el versículo 12, que es el que yo quería que revisáramos. Y si la Zaraat se ha extendido a toda su carne, el sacerdote declarará al enfermo puro, ya que por volverse su piel totalmente blanca es considerado puro. Pero si se le viere la carne viva, será considerado impuro. El sacerdote, al verle la carne viva, lo declarará impuro, porque la carne viva es impuro. Se trata de Zaraat. Si volviere la carne viva a su estado anterior y se tornare blanca, irá otra vez al sacerdote, y al verlo encontrare, o que la llaga se transforme en carne blanca, lo declarará puro. Ahora, en el capítulo 14 de la parashá, que se llama Metzorá, que es la persona que padece Zaraat, dice lo siguiente: y le dijo el Eterno a Moshe: esta será la ley del Metzorá para el día de su purificación. Será traído ante el sacerdote, y saldrá el sacerdote fuera del campamento y verificará si está curada la llaga del Metzorá. Y dispondrá el sacerdote que sean traídos para el que va a ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, lana con tinte carmesí e hisopo. Y el sacerdote hará degollar para el que va a ser purificado uno de los pájaros en una vasija de arcilla sobre aguas que corren, y tomará el pájaro vivo con el cedro, el tinte carmesí y el hisopo, y lo sumergirá en la sangre del pájaro degollado en el agua corriente, y rociará con la sangre al que se va a purificar de Zaraat 7 veces, y lo declarará puro, y soltará el pájaro vivo en campo abierto. Y el hombre lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se bañará en agua para quedar puro, y luego irá al campamento, pero quedará fuera de su tienda durante 7 días. Bueno, ¿y por qué estoy citando esto? Bien, yendo a la parashá Noaj, que se vio hoy, dice por acá en el capítulo 7, versículo 19, dice: tanto prevalecieron las aguas sobre la tierra, que todas las altas montañas que estaban bajo el cielo quedaron cubiertas. 15 codos más arriba subieron las aguas cubriendo las montañas. Un codo son aproximadamente 45 centímetros, multiplicado por 15 pues da varios metros, muchos metros arriba. Y expiró toda carne que se movía sobre la tierra, aves, ganado, animales salvajes y toda criatura prolífica que pululaba sobre la tierra, y también todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en tierra firme murió. Así exterminó Elohim todo ser viviente que moraba sobre la faz de la tierra,
desde el hombre al animal, el reptil y el ave del cielo. Borrados fueron de la tierra, quedando vivos solamente Noaj y quienes fueron con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra durante 150 días. Bien, habíamos visto en la Parashá Breshit, en la primera, que el Eterno había llamado a la reunión de aguas mares. Esa reunión de aguas se llama mikvé. Mikvé es el recipiente en el cual se realiza una tevilá, una purificación. Habíamos visto también que el conjunto de mares de la tierra son un gigantesco mikvé. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque lo que está viendo aquí es una purificación. ¿Por qué leímos los textos del libro de Vaikra, de Levítico? Vamos a mirar. Cuando una persona dice allí, está llena su piel de zarat, pero se le vuelve blanca, se declara pura. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es algo interesantísimo. O sea, más impureza es imposible, porque está cundido. De ahí lo que viene es la pureza. Ahora, fíjense lo importante de conocer bien el trasfondo, porque todos los textos de la Torá, de la Escritura en general, armonizan. Y Yeshua fue lleno de zarat, de toda la impureza humana. Cuando estaba totalmente impuro fue que murió, pero el Eterno, como el Cohen que estaba oficiando en ese momento, lo declaró puro porque lo resucitó. ¿Recuerdan eso? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la tierra? La tierra estaba llena de maldad, llena de zarat. Entonces no solamente había la shon hara, sino inmoralidad sexual, robo, asesinato, etcétera, etcétera. Era en una época donde pululaba la maldad. O sea, el planeta estaba lleno de zarat. O sea, estaba cundido, como está escrito en el libro de Levítico. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Purificar la tierra. Para que haya una purificación correcta, el objeto o la persona que se va a purificar debe quedar totalmente sumergido, como está escrito aquí en el libro de Bereshit, donde dice que todas las cumbres de las montañas más altas quedaron debajo mínimo 15 codos. Entonces hubo una gigantesca tevilá. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con lo otro? Aquí es donde está lo interesante. Fíjense que dice acá, se posó el arca en el 7º mes, a los 17 del mes, sobre las montañas de Arad y las aguas, etc. Y dice acá, al cabo de 40 días abrió Noaj la ventana que había hecho en el arca y envió al cuervo, un ave, como está escrito en el libro de Vaikra. ¿Sí están viendo? Lo que pasa fue que el cuervo volvió, porque no había todavía sitio donde posarse. Después envía otra vez al cuervo, después una paloma. Hay dos aves. ¿Sí lo están viendo? Entonces Noaj estaba, digamos, en forma tipológica, estaba anticipándose a esa gran tevilá que fue, o mejor, al ritual de la purificación que ocurriera en Vaikra, pero que hubo con la tierra. Noaj soltó un ave, como sucede acá. ¿Sí lo ven? Las aguas estaban fungiendo como mikvé, de tal manera que efectivamente podemos afirmar que lo que hubo con el Mabul fue una gigantesca tevilá. Ese es el punto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No escucho. Que fue una tevilá gigante, ¿no? Pero todos esos perecieron. Por O sea, eso. se purificó, pero entonces en lo que se hace como mandamiento es, se sumerge y vuelve y sale. No, pero es que esto es una figura, no es que sea literal. Sí. La tierra fue purificada de la maldad porque toda la gente murió, toda. Por eso. Los que estaban causando maldad murieron todos.
purifica la tierra. La tierra, entonces era el descanso para la tierra. Sí, por el claro. nombre de Noah, ¿qué quiere decir como descanso? Más o menos. Sí, More, o sea, fue purificada con agua, pero el agua no solo era agua, tenía sal. Ahí ¿Cómo? también, Perdón. el agua tenía sal, porque era un mar. Entonces también tiene que ver como esa connotación de la sal, como purificadora, ¿no? Porque pues recordemos que la sal también purifica. totalmente de acuerdo, así es. Sí, señor. Sí, hermano. Disculpe, More. Sí, adelante. Gracias, hermano. Entonces, por eso es que le decía a mi esposa que estamos mirando acá, Segunda de Reyes 5:10, cuando van a Amán y manda a la gente que fuera y eligiera al profeta Elías donde bañarse. Y él dijo, luego no tengo ríos más importantes acá, Eliseo. Eliseo. Y Sí, se purificó. 7 veces, y miramos que también en el arca le dice a él, guarda comida para 7 días también, algo así especial, ¿cierto? Porque antes de 7 días, después de 7 días es que... Sí, todo cuadra, o salir. sea, todo tiene la misma connotación. Lo que estaba impuro ahora es puro por el agua. Y lo que dice el hermano, ¿la sal incluye algo especial entre el agua dulce y el agua salada? La sal lo que pasa es que tiene un efecto, sí, de purificación. Además tiene que ver con los pactos que son eternos, conserva, es interesante. No todas las aguas, porque las aguas de los ríos no tienen sal, pero efectivamente vale la... Sí, alguien allá atrás. More dice que toda carne pues pereció, todo lo que estaba sobre la tierra y los peces. ¿Qué pasa con los peces? Los peces no estaban sobre la tierra, estaban en el mar. Correcto, y de todas maneras pues obviamente el medio no cambió para ellos. No hubo cambio porque es que aparentemente, esto sí es una teoría que dicen algunos sabios, los animales de la tierra están bajo la jurisdicción del hombre y lamentablemente había tanta maldad, dicen algunos, a mí no me consta porque yo no vivía en esa época, pero que ellos mezclaban los animales, lo cual es una abominación. Pervertieron la naturaleza. Sí, total. Entonces, fuera con todo eso. También escuché que por eso los peces no requerían sacrificio y No, porque los peces además no se consideran carne. Cuando se habla de Kol Basar, se habla de los seres humanos y los animales que están en la tierra. Los peces tienen otra connotación. y la sangre de ellos no se No, es sangre, pero igual no se come. De acuerdo. Claro. Sí, Marcelita. More, dice la Torah que la primera vez Noé utilizó un cuervo y lo dejó salir y él volvió. Ahí el cuervo también tiene una connotación negativa. No, fue una vez que dejó salir Noah. No. De pronto él le vio alguna característica de curiosidad o qué sé yo. Pero no dice absolutamente nada. No, sí volvió. Sí volvió. La que no volvió fue la paloma. More, una pregunta. Ahí dice también que los animales puros eran 7 parejas, ¿cierto? Puros. Los impuros era solo una. Sí. ¿Qué significado tiene? El 7 es un número de perfección y además los animales puros son los que se ofrecen en holocausto, no los impuros, cosa que hizo Noah después. Porque si solamente es una pareja de impuros la que se ofrece, entonces ¿cómo se sigue multiplicando la especie? No había forma. Sí. ¿Alguien más? ¿Está claro hasta ahora? Bien. Bueno, la otra cosa es que cuando yo estuve un poco inmerso en el judaísmo, ya he pedido perdón por eso y lo sigo haciendo, enseñaba una cosa que llaman las 7 leyes de Noah. Las 7 leyes de Noah son un tema judío, rabínico, que tiene que ver con supuestamente los mandamientos que deben cumplir los gentiles. Bueno, la Torah no habla nada de eso. Yo hice un tratado por ahí de los mandamientos que el Eterno le dio a Noah, y es no comer carne, no asesinar, bueno, como 3 cosas, 4, nada más. ¿De dónde salen las otras? No, que es que eso se deduce de acá y de más allá y maracuyá, no. Están escritas esas leyes, por lo tanto, las 7 leyes de Noah no son un código para los gentiles.
como sí lo son Aseret Adevarim, o sea, las lujot, las tablas de la ley, ahí están las 10 palabras, que son un código ¿para quién? Para todo el mundo, no es para solamente los judíos o los gentiles, no, para todo el mundo. Entonces, las 7 leyes de Noaj no son algo que diga la Torá. Estarán escritas en el Talmud y en otras cosas, pero el Talmud no es Torá. La Torá dice otra cosa muy diferente. ¿Iba a decir algo, mi hermano? Era que estaba mirando eso, que lo que dice el hermano, una vez lo leí, pero que decía que las 7 leyes fueron dadas para los hijos y los nietos en esa época de Noah. ¿Dónde está escrito eso? No, como dice el hermano, eso lo leí fue en un Midrash, no es que esté en la Torá. Entonces no es Torá. Miren, hermanos, cuando nosotros podemos leer literatura judía que es muy interesante. Hay cosas que son lindísimas y de hecho le ayudan a uno a entender algunos mensajes que están escritos. Yo por lo menos de una enciclopedia llamada el Midrash dice, que la tengo hace rato, aprendí algo bellísimo y es que cuando un animal se presenta como Korban Hatat, no es que uno presenta al animal y listo, no, tiene que haber teshuvá. Si no hay teshuvá, entonces yo no puedo decir que el animal tiene efecto. Ese es el tema. Entonces, esos libros de literatura judía son muy buenos, pero no hay que darle credibilidad porque son judíos, nada más. Entonces, este tema simplemente es establecido por hombres, pero no tiene ningún sustento en la Torá. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, ok. También hay otro tema que quería comentar, aunque ya lo he mencionado en alguna forma anteriormente. Fue cuando Noah, después del diluvio, seguramente ya había pasado mucho tiempo, plantó una viña y se tomó unos traguitos de más y quedó que no sabía de dónde era vecino. Además estaba desnudo. Y que vino Ham, se burló, fue a contar el chisme, porque eso era. Noah maldijo a Canaán y después dijo unas palabras increíbles. Dijo así: maldito sea Canaán, siervo de siervo sea para sus hermanos. Y añadió: bendito sea el Elohim eterno de Shem, y sea Canaán siervo de su descendencia. Atención, y prolongue Elohim a Jafet y viva en las tiendas de Shem, y sea Canaán siervo de sus descendientes. Aquí hay una cosa bien interesante. Espiritualmente podemos identificar 3 pueblos. Vamos a ver. Cuando dice Noah, bendito sea el Elohim de Shem, ¿a qué pueblo escogió el Eterno en primera instancia? A Israel, ¿verdad? Shem es figura de Israel, el pueblo que fue escogido, porque fue el primero que tuvo la iniciativa de cubrir a su padre, así como hicieron los hijos de Leví después del Het Aegel, que fue el pecado del becerro de oro. Ellos fueron los que se ofrecieron: ¿quién está conmigo? ¿Quién está con el Eterno y conmigo? Los hijos de Leví, y fueron. Bien. Ahora, aquí hay algo interesante y es lo que sucedió con Jefet. Dice: viva en las tiendas de Shem. Vamos a ir un momentico a la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 11. Y vamos a ver algo poderosísimo. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles biológicamente, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Mashiach y Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el alma del Mashiach,
Y después viene, a ver, bueno, y dice que creó de entre los dos un solo y nuevo hombre. O sea, los que no eran Israel, ni espiritualmente ni en la carne, ahora son Israel, porque son hechos cercanos por el Eterno, por esa fe en el Eterno mismo, por medio del Mashiach Yeshua. ¿Qué es un conciudadano? Conciudadano, el prefijo co, tiene que ver como que es igualmente partícipe y acreedor de los mismos derechos, pero también deberes. Un conciudadano de los barranquilleros es ¿qué? Alguien que se identifica tanto con los barranquilleros que va a vivir allá y se siente barranquillero. O alguien que es conciudadano de los colombianos es alguien que se nacionaliza colombiano. O alguien que es conciudadano de los españoles se nacionaliza español, y así sucesivamente. Entonces una persona que es conciudadana tiene los mismos derechos y deberes del natural. ¿Vamos entendiendo? Entonces, esos derechos, en este caso, lo que estaba diciendo Noah proféticamente era algo potentísimo, y es que habrá personas que no son Shem, o sea Israel, que se van a ir a vivir a las tiendas de Shem. Irse a vivir a las tiendas de Shem es adquirir los mismos derechos y deberes de Shem, que es quien, el pueblo que guarda la Torá. Y ahora hay miles, millones seguramente, de personas que siendo de Yafet van a las tiendas de Shem para ser, como dicen en la carta de los Romanos, capítulo 11, versículo 17, dice que el olivo silvestre ha sido, o las ramas del olivo silvestre han sido injertadas entre las ramas del olivo natural. O sea, tenemos más evidencias que, mejor dicho, inclusive en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, está escrito todos unos tratados donde dice que habrá pueblo que era extraño, pero ahora llega a ser heredero de las mismas promesas. Entonces, tres pueblos: Shem, el pueblo de Israel, escogido por el Eterno; Yafet, que son todos aquellos que sin ser Israel llegan a formar parte del pueblo de Israel; y Ham, que es espiritualmente, son los que se van a condenar espiritualmente. En la carne habrá muchos hijos de Ham que llegan a ser parte de Israel, pero estamos hablando del tema espiritual. Tres pueblos claramente establecidos: Israel, los que no son Israel pero se salvan porque van a las tiendas de Shem; y Ham, que son los que se van a condenar por siempre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Alguna anotación que valga la pena mirar? Sí, hermano. Con referente, ¿esto cómo cuadra con la casa de Judá y la casa de Efraín? Cuadra completamente. Porque vamos dice a que mirar. de los dos pueblos hizo uno solo. Ya le voy a leer algo para ver si de pronto se acuerda de eso. Y Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante, dice así: Estaba sobre mí la mano del Eterno, y el Eterno me llevó en un espíritu y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar junto a ellos, y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y he aquí que eran muy secos. Antes de seguir, alguna vez alguien me preguntaba hace poco tiempo que si había alguna ventaja ser hijo de Israel en la carne. Y yo le dije, pues sí, porque tiene la ventaja de que es el pueblo escogido al que le fue conferida la Torá y tiene unos derechos ya adquiridos, pero no significa que eso es automáticamente condición para que se salven. Ante el Eterno, más que ventaja, implica una gran responsabilidad, porque el pueblo de Israel es el portador de la Torá y el que la tiene que hacer conocer a todas las naciones, cosa que no siempre se ha hecho. Entonces, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Donde el que se va se asimila, eso que estamos leyendo lo vamos a mirar. ¿Y qué pasa con eso? Esas personas
Dejemos mejor el escrito y lo vamos a explicar. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le respondí, oh Elohim eterno, solo tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchad la palabra del Eterno. Así dice el Elohim el Eterno a estos huesos, he aquí que haré que el aliento entre en vosotros y viviréis. Acuérdense que esto es una visión, ¿no? Y pondré sobre vosotros nervios y haré crecer sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y os infundaré aliento y viviréis y sabréis que yo soy el Eterno. Así profeticé como me fue ordenado, y cuando profetizaba oí un ruido y he aquí una gran conmoción, y los huesos se reunieron hueso con hueso. Y observé que había nervios sobre ellos y surgió la carne y fueron cubiertos de piel, pero no había aliento en ellos. Entonces me dijo él, profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, y di al aliento. Así dice Elohim el Eterno, ven de los 4 vientos o aliento y entran estos muertos para que vivan. Así profeticé como él me había ordenado, y el aliento vino a ellos y vivieron y se pararon sobre sus pies constituyendo un ejército sumamente grande. Y me dijo él, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza será perdida, somos totalmente cortados. Profetiza pues y diles, así dice Elohim el Eterno, he aquí abriré vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando haya abierto vuestras tumbas y os haya hecho salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo el Eterno he hablado y lo he cumplido, dice el Eterno. Qué cosa tan interesante. Y enseguida, el profeta Ezequiel, enseguida de este pasaje, habla de un palo para Yehuda y un palo para Israel, los dos van a ser uno, que es básicamente lo que estábamos hablando en la carta a los Efesios. Pero ¿qué tiene que ver esto con los huesos de Israel, los huesos y la casa de Israel, que ahí dice que son la casa de Israel? La visión lo que está mostrando es que había miles, quizá millones de personas que se habían alejado de la Torá. Y alejarse de la Torá es como estar muerto. Los huesos secos implican que las personas no tenían aliento de vida verdadera en su ser, sino que estaban muertos. El que no tiene Torá es como si estuviera muerto. Torá verdadera, no Torá inventada por ahí de no sé de quién. Entonces esto tiene que ver mucho con eso. Ahora, ya que estamos hablando de casa de Judá y casa de Israel, podemos ir un poquito más antes al tema de cuando Jacob estaba bendiciendo a los 2 hijos de Yosef y dijo algo increíble. Capítulo 48, 49 tal vez. Dice así, por allá capítulo 48, cuando Jacob le puso la mano izquierda a Menashe y la derecha a Efraín, cruzó las manos. Dice, lo sé, hijo mío, lo sé, porque Joseph dijo, ¿cómo así? Menashe es el mayor. Dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Pero él también se convertirá en un gran pueblo, si bien su hermano se engrandecerá más que él y su simiente será multitud de pueblos. Hay una armonía hermosísima en todos los textos de la Escritura. Esa multitud de pueblos que es Efraín, que para los efectos de los profetas Efraín, Israel son lo mismo. Jacob y Judá es lo mismo. Israel, Efraín es los que se habían ido y vuelven por este efecto. Entonces esos que se consideran Efraín son parte también de Jafet, porque Jafet siempre permaneció. En cambio, Shem siempre permaneció. Jafet se adhirió a él. Volvemos, estas son palabras proféticas, no es una cuestión literal, pero es profético en la medida que nos está mostrando verdades inmersas en todos estos textos que nos permiten entender los propósitos del Eterno para su pueblo.
casa de Judá y casa de Israel. Cuando el Eterno establece sus pactos, como el pacto renovado de la Brit Hadashah, que está escrita en Yirmiyahu capítulo 31, versículos 31 al 34, él dice: he aquí que haré nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, o la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Y los demás qué? Se adhieran a la casa de Israel, como está escrito por parte de las palabras de Noah, que dijo: Yafet habite en las tiendas de Shem. Eso es lo que pasa. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está entendido? Bien. Bien, entonces, ya tenemos el hecho de que, ¿por qué entendemos que fue una tevilá el Mabul? ¿Por qué estas palabras de Noah, que fueron proféticas, nos habla de los pueblos espiritualmente que van a ser tenidos en cuenta por el Eterno? Sí, hermano. More, es que la paracha hablaba de la Mem, que tiene que ver con Mashiach y que tiene que ver con el Mabul, que después de que el Eterno cerró el arca, simboliza sí, ok, perfecto, sí, eso yo lo tenía también. Entonces, la Mem ya lo explicamos. Gracias. Entonces, las palabras de la Torah son proféticas para épocas posteriores, de hecho eso lo estamos viendo hoy en día. Cuando Noah profirió estas palabras, no las dijo en un momento de locura ni nada, sino simplemente lo que él vio, de que Shem fue el primero que tuvo la iniciativa, después Jafet, pero el otro sí no. Eso muestra la realidad de lo que está sucediendo hoy y lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Bien, entonces ahora el tema de la Mem. La Mem, acuérdense que tiene la Mem, mientras no vaya al final de una palabra, tiene una entrada pequeña. El arca, la Tevá, tenía una entrada, una única entrada. ¿Quién cerró la puerta? El Eterno. O sea que una vez que cierra el Eterno la puerta, nadie puede salir del arca, pero tampoco nadie puede entrar. Eso es lo que sucede con la Mem. Ahora, ¿cómo así que no con la Mem? Cuando la Mem está en el principio, en la mitad de una palabra, no al final, tiene la abertura abajo. Interesante porque de abajo, o sea, de la oscuridad, vienen quienes pecamos y pedimos la misericordia del Eterno con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y Él nos permite entrar por esa entrada pequeña, que es lo que Yeshua llama la puerta angosta. Bien, entonces, pero una vez la Mem va al final, es cerrada. Lo mismo que sucede cuando el Mashiach vuelva. Cuando Él vuelva, el que está con el Mashiach está dentro, no puede salir, pero los que estaban fuera no pueden entrar. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Que Abraham le dice al rico que se estaba quemando, dice: ni porque les vayan a predicar los muertos, ni porque les vaya a predicar Moshe ni nadie, si no escucharon ahora no lo van a escuchar, hermano. Gracias, hermano. Mirando entonces, ahí puede entrar bien la palabra también de la cara del hermano, la que está abierta un poquito y la otra que cierra, donde está en Isaías 22, donde dice: poner la llave de David, abrirá y nadie podrá cerrar. Y cuando es está otra la letra figura, cerrada, es otra figura de lo mismo. Pero ahí entran las dos palabras, ¿cierto? ¿Cuál? Que está la apertura de la puerta para entrar, y el que sale, pues, como dice el hermano, lo ha explicado, no puede devolver. La esencia de esa profecía es la que es igual. Fíjense ustedes, miren otra cosa. Ahora que mi hermano está hablando de la puerta, puerta se escribe con Dalet. No, pero yo voy a hablar de otra cosa. La palabra puerta se escribe con Dalet. La Dalet es así, o para ustedes así. Si ponemos una Dalet acá, dejamos como una cajita, como una Mem. La Dalet vale 4, 2 Dalet valen 8. 8 proyectos en la eternidad. ¿Ya me están entendiendo? La Dalet, mientras esté abierta, pueden entrar. Una vez se cierra la Dalet, o sea la puerta, nadie puede entrar. Lo mismo. ¿Ya lo está viendo? Porque la Mem se cierra al final, entonces el Mashiach al final vendrá a hacer justicia
y pondrá las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, y ya conocemos ese tema. ¿Está claro? ¿Van conmigo? Bien, es importante que tengamos todo esto claro. Ok, esos eran, bueno, un par de temas que vale la pena, que son conexos con el Mabul. Ahora, me voy a adelantar un poquitico a la parashá número 3, que es Lech Lejá. ¿Se acuerdan que en el capítulo 12, versículos 1 y 2 le dice, y le dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia y de la casa, etcétera, etcétera, y después dice, y se fue Abraham como le había ordenado, y con él fue Lot, tenía Abraham, y tomó Abraham a Sarai, a Lot su hermano, a todos sus bienes, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, resulta que terminando el capítulo 11, capítulo 11, versículos 31 y 32 dice lo siguiente. 11, 31 y 32 son de esta parashá Noach. Dice, y tomó Terach a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a Harán y residieron allí, y fueron los días de Terach 205 años, y murió Terach en Harán. Aquí hay una curiosidad, por decirlo menos. Si vemos un poquito en detalle, las personas con que salió Abraham de su tierra fueron más o menos las mismas con las que salió Terach de Ur. ¿Qué pasó? Miren esto que les voy a dibujar del lado de ustedes. Entonces aquí está Ur, aquí está Harán y aquí está Canaán, que es la tierra de Israel. Ur, Harán y Canaán. Atención, pareciera ser que Terach hubiera recibido el mismo mensaje de Abraham, salga de su tierra y se fue para Harán. Pero ahí es donde viene el problema. Resulta que Harán está en la mitad más o menos del camino entre Ur y Canaán. Estoy hablando para ustedes Ur derecha, etcétera, etcétera. Harán queda como en la mitad. Muchos de nosotros estábamos en religiones estilo catolicismo, qué sé yo. Después dimos un paso a algo intermedio. Y muchos seguimos al otro lado, o aquí, acá. No nos quedamos en la mitad. Voy a leer un texto que de pronto ustedes conocen, seguramente lo han visto. Miren lo que dice en el libro de Revelaciones. Conozco perfectamente tus caminos, que no eres frío ni caliente. ¿Cuánto diera porque fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, estoy casi por vomitarte de mi boca. ¿Aquí se baña alguien con agua helada? No fría, no, helada. Fría. O con agua hirviendo. O sea, si uno se toma un café o un chocolate a esa temperatura de 100 grados, se van bueno, entonces no. Nos bañamos con agua tibiecita y rico, que uno quisiera quedarse ahí. También cuando uno está en un río que tiene una corriente no muy fuerte, y uno no necesita nadar, sino que va ahí con la corriente. Lo va llevando, se va adormeciendo y todo eso. Bueno, eso fue lo que le pasó a Terach. Ur, seguramente él tenía negocios prósperos. Y Josué capítulo, ¿se acuerdan? 24:2. Eso es interesantísimo. Miren lo que dice por acá.
24. Y le dijo Yehoshua a todo el pueblo, así dice el Eterno Elohim de Abraham: en otros tiempos vuestros padres habitaban el otro lado del río, Teraj, padre de Abraham y padre de Nahor, y servían a otros dioses. ¡Ay, qué interesante! A otros dioses. Abraham era idólatra, Teraj también. En cambio Nahor igualmente, todos eran idólatras, todos. Y no me vengan a decir que Abraham, que no, Abraham también. Otra cosa es que el Eterno escogió a Abraham y Abraham obedeció. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Salieron, Teraj, de pronto muy obediente, bueno, listo, me voy para Harán. ¿Y qué pasó en Harán? Uy, ahí como que le fue mejor que en Ur. Ay, se adormeció. Aguas tibias. Ur, Harán, Canaán. Se quedó en Harán. Esas aguas tibias lo llevaron. O sea, la historia de Teraj termina ahí, punto. No hay más. La historia de Abraham se sigue escribiendo hoy en día. ¿Me están entendiendo qué quiero decir? Ustedes han visto que los salmones, ¿saben qué es el salmón? Delicioso además. Ellos van río arriba. Y muchos osos, a sabiendas de esto, llegan ahí donde están los pescados, los peces, perdón, en ese momento son peces, yendo a desovar río arriba, y muchos de ellos mueren, pero muchos de ellos llegan a desovar y salen más salmones, río arriba, o sea, contra la corriente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Porque qué rico ir a, no voy a decir nombres de denominaciones, pero ir a una iglesia rico ahí, que yo te amo y que no sé qué, y que chévere el club del domingo y todas esas cosas, no más. Y ya, y me empiezo a dormir. Y amor del verdadero, pues es posible que muchas de esas sí haya amor, pero el amor no es solamente decirle yo te amo. Es que si yo estoy en la mala, venga y me caiga una nube de hermanos y me ayuden, eso sí es amor. Entonces las aguas tibias lo que hacen es adormecer, y me gusta porque no tengo que hacer ningún esfuerzo. Abraham salió de Harán y siguió su camino, y eso que vivió menos que Teraj, porque Teraj vivió 205 años, Abraham vivió 175, pero a pesar de todo luchó, y miren lo que pasó, fue contra la corriente. Entonces, nosotros salimos de Ur, pasamos por Harán, muchos de nosotros, y ahora estamos en Canaán. Pero tenemos que seguir luchando. ¿Sí me hago entender? Esta parte de la parashá, la última parte de la parashá de hoy, Noaj, nos dice, bueno, sí, Harán salió, Teraj salió sabroso, salió con su familia, con su gente y tal, y se quedó en Harán y murió. ¡Wow! ¿Qué pasó en Harán? La historia no lo dice, pero pues sí se quedó allá. Seguramente le iba muy bien. No, yo como que mejor me quedo, no voy a aventurar. Abraham, en cambio, escuchó la voz celestial y dijo, pues, listo, para las que sea me voy. ¿Y por qué dije yo en un principio que Teraj de pronto, eso no estoy diciendo que sea doctrina, sino de pronto recibió el mismo mensaje que Abraham? Porque salió con las mismas personas. ¿Y a cuento de qué tenía que salir de Ur? Si allá seguramente estaba bien. Algo escuchó. ¿Me están entendiendo? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, hermano Liberto, gracias. O sea que lo que nosotros estamos haciendo ahorita es, estamos subiendo ese río bien y somos salvos por la eterna gracia del misericordioso, guardando Shabbat también, guardando lo de la Torah, los mandamientos. Porque en otras comunidades o otras personas, digamos, del común, dicen, no guarden ese Shabbat porque eso ya no sirve, eso ya es pacto pasado, eso ya no hay que. Pueden estar en esa parte de la tibieza, que ya se dejan llevar tibio porque ya no quieren guardar nada de Torah. Es que cuando yo digo eso está abolido, eso no me sirve, estoy cogiendo el camino fácil, el camino tibio. En cambio, el que quiere bendición del Eterno, se preocupa por escudriñar la Torah y decir, no, la cosa no es así de fácil, yo tengo que seguir y seguir y seguir. Ese es el tema, y así es. Sí, hermano. More, o sea que Teraj, que si se quedó ahí, ¿se perdió o...? Pues hermano, no les sé decir porque yo no soy el Eterno, pero
se quedó ahí, murió. La historia de él terminó ahí. O sea, uno puede hacer conjeturas de lo que sucedió con grandes personajes, pero hasta llegar a decir, este se condenó, este se salvó yo. Él sabe. Hasta ahí puedo decir, él se quedó ahí. Ahora, si siguió con sus ídolos y sus cosas, pues acuérdese que uno de los peores pecados, si no el peor, es la idolatría. More, en este caso podríamos decir que, por ejemplo, Terag tenía fe, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿la fe salva o no salva? ¿Qué es fe? Obediencia. Usted mismo acaba de responder. Usted mismo tiene la respuesta. He dicho. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien. Sí, Marcelita. More, del tema que estábamos tratando primero de los 3 hijos de Noa, ¿por qué Noé maldijo al nieto? Y no al hijo, si el hijo, la Torá dice que el hijo fue el que se burló de él, ¿o no? Pues si eso pasó, muy seguramente el nieto estaba ahí presente, porque eso no es porque sí, es posible que estuviera presente. La Torá no lo dice, yo no me voy a atrever a añadirle ni a quitarle, pero pudo estar ahí porque una maldición tan brava, tan terrible, no es porque se me ocurrió, no, ahí está, seguramente estaba ahí. O sea, el hijo fue el que hizo la gracia y va a maldecir al nieto, no, eso no es como muy justo. Y como decía mi hermano Jairo esta mañana, el pecado pudo haber sido… Fíjense ustedes que muchas veces descubrir la desnudez significa tener relaciones sexuales. Sumen y resten y se darán cuenta que pudo haber sido lo que pasó. ¿Preguntas? Esto era todo lo que le quería compartirles, es solamente como complementar un poco. Hermano, sí, adelante. O sea que lo que el hermano dice, bueno, en Migras que dice que fue el nieto que cometió esa abominación contra Noac, por eso fue que le hizo esas palabras. Ellos tenían esa costumbre y para sacársela en esa época me imagino que era algo especial que el Eterno le quitara esos pensamientos a esas personas de cometer tanto incesto, tanta abominación de seres humanos con hombres, como se dice actualmente. Mire, la maldad del hombre siempre ha estado presente, independientemente de que el Eterno haya salvado a Noach y su familia, pero ahí estaba Ham. La maldad siempre ha existido. Y antes del diluvio, el Eterno que dijo que la tendencia del corazón del hombre es al mal. Entonces, por más que nosotros tengamos una serie de bendiciones, que nos diga el Eterno, si usted se va por aquí, bendición, si va por aquí, maldición, y queremos experimentar lo que no es. El ser humano es así, lamentablemente, y creo que todos los seres humanos somos curiosos, obviamente unos mucho más que otros, pero algo se nos queda por ahí de querer ver donde no debemos o saber más de lo que no hay más que saber más, qué sé yo, siempre como buscando lo que no se nos ha perdido. Eso siempre ha habido. O sea, ¿usted por qué cree que el Eterno barrió a todo el mundo en el diluvio? Y déjeme decirle, hoy día estamos peor que antes. Así es. Muy bien, mil gracias por su atención, espero que esto les haya llegado un poco y bueno, preparémonos para la danza y después para la otra clase. Chao, shalom. A los hermanos que están en línea, regresamos nuevamente a las 4:30 con la enseñanza de la tarde.